para presentarlos. Les pido permiso a todos ustedes para hacer la lectura, para que organicemos entonces ya este proceso. El profesor Gabriel Lázaro Cruz es magíster en neurociencia, psicólogo cognitivo y director científico de Cerebrum para Latinoamérica. Es especialista en neurodiversidad y psicología positiva. Además, conferencista en diversos congresos de alcance internacional en los países de Costa Rica, Colombia, Ecuador. Se desempeña como docente y asesor científico en diferentes partes del mundo. En la actualidad es investigador de la IPOPS. Ha ampliado su conocimiento en diversas universidades del mundo, entre ellas en París y en Cambridge University. Tiene un alto recorrido en divulgación científica que se refleja en los múltiples libros que ha publicado, reseñas y difusión científica en redes. Sin más preámbulos, siendo muy corto lo que estoy diciendo, le doy la palabra a nuestro conferencista que inaugura este proceso que vamos a desarrollar en DUA y PIAR, el profesor Gabriel. Profesor, adelante. Natalia, gracias. Gracias por la invitación. Qué interesante tener este tipo de espacios. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Espero que sea de mutuo agrado este inicio de conferencias, como menciona Natalia. Así que qué bueno tener este trabajo con ustedes. A ver, vamos a ver. Ahí debería ya estar proyectando. Sí, señor. Vemos perfectamente. Ah, excelente. Ahora vamos a ver si por acá. Ese ruido sí está muy cansoncito hoy. Vamos a tocar ese partido para... Laura está muy bajita, que ya la escucho. Profes, les voy a pedir el favor que si le encima los micrófonos. Ahí se me perdió el profe Gabriel. Sí. No, tranquilidad, acá estamos. Bueno, a ver, vamos a conectar otra vez. Disculpen ahí el impasse. Profe, si tiene el micrófono apagado. Wow. Ok, listo, ahora sí. Listo. Ok, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, Natalia, por la invitación. Les decía, gracias a todos también por darse este tiempo de poder asistir a esta conferencia del día de hoy sobre neurodiversidad. Solamente díganme alguien por el micro si se ve en pantalla una palabrita que dice neurodiversidad y una chica con un cerebro. ¿Se ve? ¿Sí? Gracias. Sí, señor. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, entonces, el día de hoy quiero charlar con ustedes, justamente charlar, conversar. Me encantaría, somos más de 100 personas aquí, pero me encantaría también que ustedes puedan participar o por el chat o prender sus micros, así como hablar. La idea es que podamos compartir experiencias. Creo que entre esta comunidad podemos aprender muchas cosas. Así que vamos a ver si nos resulta con toda esta motivación de hablar de neurodiversidad. ¿Y qué es la neurodiversidad? Ahora vamos a responder qué es la neurodiversidad, pero ¿por qué en los últimos años existe tanto interés en la salud mental, por una parte, y por otro en las condiciones del neurodesarrollo como autismo, TDAH, dificultades del aprendizaje, otras más, ¿sí? Y todo eso vamos a analizarlo desde la perspectiva del DUA, ¿no? De la actualización del DUA, que es el DUA 3.0, y de lo que en Colombia particularmente se trabaja, que es los ajustes razonables, ¿no? El plan individual de ajustes razonables. Ojo que en Colombia se hace ese trabajo, en Perú se hace otro tipo de trabajo muy similar, no es lo mismo. En Costa Rica otro tipo de trabajo, en Nicaragua, en México, en España, y así cada país tiene una normativa y tiene una perspectiva y un proceso de adecuaciones, adaptaciones, modificaciones que se hace
para que el aprendizaje, ¿cierto?, se pueda dar de la mejor forma. Entiendo que aquí muchos de ustedes están en el área educativa, ¿cierto? Entonces, si hay alguien que no pertenece al área educativa, coméntenme ahí en el chat si es psicólogo, si es médico, si es biólogo, si es de otra área, para yo también orientar mi perspectiva de la conferencia a ese nivel, ¿sí? Así que los leo, yo estoy aquí siempre atento al chat, ¿sí? Ahí está, buenas tardes Marta, Evangelista, buenas tardes, Nelson, buenas tardes, ¿sí? Cualquier cosa, por favor, prendan los micros y en el chat pueden escribir, ¿sí? Bueno, comencemos. ¿Qué es la neurodiversidad? Tratemos de responder en unos minutos qué es la neurodiversidad. Para comenzar, hablemos del modelo que todavía persiste, pero que ya se considera un modelo que poco a poco hay que absorberlo, creo que es la mejor palabra. Más que eliminar o sacar del panorama al modelo médico patológico, es como absorber lo bueno de ese modelo y llevarlo a una práctica que a mi parecer sería la neurodiversidad. Sí, es una propuesta. Entonces, ¿qué es el modelo médico? Básicamente, a las personas considera que tienen una enfermedad, una patología, una disfunción, no significa que no lo tenga, pero que al ver al individuo, a la persona, al infante, al niño, a la niña, al adolescente de esa forma, puede que yo priorice lo malo, ¿no? Las deficiencias de esa persona y eso puede provocar un sesgo. Es decir, ¿qué pasa si nosotros llega a nuestra consulta y llega una persona con ansiedad o llega una persona con autismo? ¿Cuál sería lo primero que ustedes harían si tenemos una persona con autismo en nuestra aula de clases? Por ejemplo, ahí en el chat nos dicen, docente de biología, excelente Juliana, docente de básica secundaria, bióloga, muy bien, Diana, vamos a hablar mucho de biología. Docente de inglés y de francés, muy bien, Nelson, perdón. Y Jorge Mario es de docente de lengua castellana. Excelente, excelente. Tenemos docentes de diferentes áreas. Entonces, pensemos eso. ¿Qué sucede siendo yo docente de matemática, biología, lengua, idiomas? Venga, eh, ¿cómo puedo yo ayudar a una persona con autismo? ¿Qué es lo primero que debería de enfocarme yo si sigo el modelo médico patológico? Puede que yo diga, bueno, esa persona tiene un trastorno de espectro autista. O puede que yo diga que la persona tiene una alteración o llamado disfunción ejecutiva. Entonces yo enfoco mi tratamiento, mi guía, bueno, ustedes son docentes, no necesariamente tratamiento, mi acompañamiento, mi guía, mi enseñanza, el proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo enfoco? A través de la patología de la persona. Entonces yo leo el informe de la persona con autismo, con TDAH, con alguna dispraxia, dislexia, alguna condición, y entonces a partir de su patología, de su diagnóstico, voy a tratar de abordar a la persona. Trato de ver a la persona como si tuviera una discapacidad, una disfunción, una desventaja. Pero no necesariamente es así. Creo que muchos de nosotros hemos de alguna forma comenzado a entender que no necesariamente así. También tenemos docentes de matemática, muy bien. Luis Friday quiere conocer sobre el TEA, muy bien, vamos a hablar de eso, así que Luz muy atenta a eso. José nos dice que es docente de sociales, Lady de ciencias naturales, de matemáticas. Muy bien, el espectro autista exactamente, Jesús, es un espectro muy amplio, exactamente, de filosofía, Jacqueline, muy bueno, qué interesante. Maritza nos dice de agropecuaria, muy bien. Davis nos habla de un temita por ahí, bueno, ok, de tecnología, de filosofía, muy bien. Carlos Lemuel, perdón, historiador también, lengua castellana también, Stephanie Yolan. Muy bien, entonces pasemos a otro enfoque, pasemos de un enfoque médico. ¿Qué les parece si pasamos a un enfoque de la neurodiversidad? Son varios enfoques, son varias perspectivas, pero podemos decir que la neurodiversidad lo que invita es a que cada uno de nosotros pueda entender a la persona en su contexto, en su condición, en su naturaleza subjetiva, en sus emociones, en su desarrollo socioemocional, que justamente es una persona, persona única, ¿cierto? Es una persona que tiene fortalezas a pesar de alguna condición que pueda tener de neurodesarrollo, pero es ver a la persona
desde sus habilidades, desde sus fortalezas, y construir lo que Thomas Armstrong llama nichos positivos, y a partir de los nichos positivos comenzar a seguir construyendo con la persona. Entonces, ese es el enfoque de la neurodiversidad. ¿Ok? Es un enfoque que muchos de nosotros ya lo adoptamos y en Colombia ya existe mucho interés en el desarrollo de la neurodiversidad, lo cual me parece excelente, ¿sí? Pero hay que comenzar a entender de que esto tiene que darse de esa forma, de un enfoque de la fortaleza, de las capacidades de la persona. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Hay otro enfoque, existe otro enfoque que se llama el modelo social, que también les invito a que lo puedan revisar. ¿Qué es el modelo social? Básicamente el modelo social nos invita a entender de que la condición de una persona ocurre porque el ambiente le está llevando a ese tipo de, vamos a decir, de respuestas, ¿ok? Es decir, un individuo, si sucede algo en la escuela y tiene malas calificaciones o tiene un mal comportamiento, una mala disciplina, es porque el ambiente le está llevando a esa persona a ese tipo de conductas, lo cual no está mal, es un enfoque muy interesante, como les decía, tanto el modelo médico, el modelo social tiene unas bases muy interesantes, pero irnos al extremo de decir que en realidad el ambiente es el que limita a la persona o es su condición biológica lo que limita a la persona, serían dos extremos que hay que tomarlo en mucho en consideración, porque ¿qué pasa si buscamos un enfoque más intermedio? Ese es el enfoque de la neurodiversidad. Sí tomo en cuenta las particularidades y subjetividades y condiciones biológicas y genéticas de la persona, pero también coloco al ambiente como pieza principal para poder entender qué sucede en la persona. Y es justamente lo que vamos a analizar el día de hoy. Así que no se olviden de eso porque es supremamente importante a la hora justamente de aplicar lo que es el DUA, lo que es el PIAR. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el DUA y con el PIAR? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el DUA? ¿Y cuál es la relación del DUA? El 3.0, si recordarán, el DUA tiene una actualización, que es el DUA 3.0, y justamente a partir del DUA que se sostiene de un marco, es un marco general que se sostiene de la neurociencia y especialmente de la neurodiversidad, de los principios de la neurodiversidad, a partir del DUA, que es un marco general aplicado a una globalidad de personas. Por eso es que el DUA lo que invita es justamente a ver a las personas en ese contexto, en esa globalidad. El PIAR, ¿cuál es la diferencia? Ustedes de seguro como docentes ya lo conocen. El PIAR es el de ajuste individual, ¿no? Es el plan individual, ¿cierto? Creo que muchos de ustedes ya deben de saberlo. Habrán recibido alguna notificación en la escuela sobre esta situación del DUA y del PIAR. Y entonces, ¿cuál es la actualización del DUA 3.0 y cuál es la diferencia entre los DUAs que antes, ¿no? El DUA 1.0, el DUA 2.0 y las actualizaciones del DUA hasta llegar al 3.0. En el DUA 3.todo y el del DUA 3.0 nos hablan de Learner Agency, es decir, que el aprendiz tenga una agencia, una capacidad de poder llevar las cosas, ¿ok? Eso significa que la participación del estudiante en el DUA 3.0, como en los últimos años ha migrado la educación, que sea más activa. Una educación activa, garantizar el aprendizaje mediante el Learner Agency. Eh, También es muy importante que ustedes sepan que el DUA 3.0 lo que busca es considerar los sesgos que pueden ocurrir del docente y del estudiante. Sesgos me refiero a que está mal escrito, por favor, sería sesgos, ¿sí? Considerar los sesgos, ¿sí? ¿Qué son los sesgos? Son automatismos que tiene la persona. ¿Está bien? Entonces, yo para poder identificar cuáles son mis automatismos, tengo que comenzar a ser consciente de cómo están mis emociones, de cuáles son mis esquemas de pensamiento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en su aula de clases, por ejemplo, em, ustedes tendrían de sus 20, 10, 20 o 30 estudiantes tuvieran un grupo de 50% de estudiantes
de otra cultura. Por ejemplo, si ustedes están en Medellín, si ustedes están en Antioquia, ¿cierto? Ok, de seguro hay otros de otras partes de Colombia, pero si ustedes están en Antioquia, ¿y qué pasa si el 50% es de Bogotá, el 25% de la costa Caribe, por ejemplo, y solamente un 25% de Antioquia o de Medellín? Entonces ustedes dirían, wow, o sea, tengo un salón, un aula de clases, ¿no? Con una diversidad de perspectivas, ¿cierto? Entonces ahí es donde el docente se reta a entender qué sesgos puede tener al poder brindar su sesión de clases, porque puede ser muy orientada a las costumbres o al habla o a la forma de hablar, ¿no? Al lenguaje, a las láminas, a todo el esquema que comparte, pero muy sesgado a de dónde pertenece la persona tradicionalmente. Entonces, nosotros en el mundo estamos viendo una gran cantidad de personas que justamente, gracias por contestar ahí en el chat, atienden personas de diferentes grados, muy bien, hay diferentes docentes de diferentes perspectivas, muy bien. Entonces, entender los sesgos es una pieza clave porque eso te va a brindar diferentes perspectivas de accesibilidad. Profe Gabriel, no le escuchamos. Muchachos, si de pronto alguno está silenciando a todos los participantes, eso no se debe de hacer porque Sí, silencian también el profesor Gabriel. uy. Ay, sí, por favor, me avisan porque sí, se silenció. Ok, vamos nuevamente. Entonces, les hablaba de formar la identidad. Entonces, a ver, ¿por qué estos puntos que parecen un poco lógicos y obvios? Lo importante es que ustedes lo tengan en cuenta porque a la hora de leer el DUA, puede que lean el documento del DUA 2.0, pero ya no es el que se está usando. El DUA 3.0 nos invita a algo más, como les decía, para resumir, a que el aprendiz tenga una capacidad de agencia, es decir, de ser más activo. Por eso es que aquí habla de co-creación de contenidos, es decir, que ah, el estudiante y el docente o la comunidad educativa pueda permitir que el estudiante también pueda proponer qué aprender, ¿no? Yo sé que esto de seguro muchos de ustedes ya lo hacen, pero sistematizarlo y llevarlo en un marco general es supremamente vital, ¿sí? Y romper el esquema de que solamente el docente tendría la razón. Me encantaría saber qué piensan de esto, si ustedes ya lo hacen, todavía están desarrollando eso, están tratando de entender a sus estudiantes, de escucharlo. Su escuela se los permite, su centro de trabajo se los permite, y si no, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser proactivos para escuchar a los estudiantes? Todo eso, ¿sí? Y la co-creación de metas, es decir, si yo en el PR tengo, o si yo ya estoy construyendo el PR de un estudiante juntamente con el psicólogo, con el psicopedagogo, con el director, estoy construyendo y apoyándome en el PIA que o ya estaba hecho o que estoy construyendo, es también conversar mucho con el estudiante para co-crear las metas. ¿Sí? Esto es supremamente importante porque rompe el esquema de que también el docente y la comunidad educativa pueda ser flexible en su programa curricular. ¿Sí? Entonces, en el fondo, ¿qué nos dice el DUA? Para esta primera parte, sí, es que es un poco técnico, pero ¿qué nos dice el DUA? El DUA nos dice, escucha a tu estudiante, crea una sesión de clase con tu estudiante, ¿sí? Y no solo la sesión, sino las metas a corto y largo plazo. ¿Qué quiere un estudiante con TEA? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo puedo yo, de alguna forma, saber qué busca un estudiante con autismo, con TDAH, con dispraxia, con dislexia? ¿Qué estaría pasando? ¿Cómo puedo yo co-crear las metas con él o con ella, ¿cierto? Entonces le pregunto, si quieres aprender a sumar y restar, ustedes le han preguntado a su estudiante con autismo qué le gusta relacionado a números para que a partir de eso yo pueda construir el aprendizaje de las matemáticas con mi estudiante con autismo.
En un caso en Costa Rica, por ejemplo, a un estudiante de básico le decían, de 8 o 9 años, le decían, ¿a usted qué le gusta? Y el estudiante responde, me gusta el fútbol. Entonces aprendamos fútbol a través del fixture, ¿cierto? Del marco, de De los perder números, el de tiempo por goles y allá en todo la eso. calle. Entonces, sí. Entonces, Miller, no sé si Además, ahí porque no Natalia, quieren, ¿no? sí. Profe, tranquilo que ya Sí, voy a ok. silenciar los micrófonos menos el suyo. Hágale adelante. Ok. Entonces, ahí, eso, gracias Natalia. Ahí Natalia nos ha compartido el documento, me parece, del DUA. Sí, en el CAS, voy a escribir en el chat para que ustedes puedan buscarlo, CAS, y escriben DUA 3.0 español y también les va a aparecer, ¿sí? El CAS es, digamos, la página donde están los documentos oficiales del DUA, que el CAS es muy interesante porque se usa mucho en Estados Unidos y en muchos lugares, en España, en Europa, se usa mucho el DUA, y en Latinoamérica, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, están usando cada vez más el DUA, así que creo que por ahí, si en el caso todavía no conocen sobre el DUA, quiero prenderles ese interés sobre qué es el DUA, y no se olviden, el DUA es como el primer paso para yo modificar mi práctica profesional junto con mi estudiante, co-crear mi sesión de clases, co-crear, y a partir de eso, si en el caso tengo un estudiante que me exige un poco más, entonces ya puedo yo eh, eh, ayudarme con el padre de familia, con los docentes, si en el caso sea, con los psicólogos, con los directivos, y construir el PIAR, que el PIAR, ustedes deben de conocerlo, es el Plan Individual de Ajuste Razonable, justamente para Gabriel, que tiene un TEA nivel 2, 3, y a él le hago un ajuste especial para esa persona. Es decir, el DUA es como el primer paso, el PIAR es como un segundo paso, pero no significa que aíslo a la persona, ¿cierto? No significa que yo, digamos, aíslo como tal a la persona, ¿cierto? Sino es que integro, por eso se habla de inclusión, pero una inclusión neurodiversa, entendiendo que todos son diferentes. Entonces yo puedo hacer mini ajustes razonables en cada uno de ellos. Es posible, es posible. Bueno, eso fue la introducción. Sí, ahora sí vamos a lo profundo. Si les parece, ahora Profe, sí entramos al tema. Adelante, sí. disculpe, usted dijo del cast, pero no lo encuentro. ¿Me lo podría deletrear o colocar en el chat el link para poder acceder directo a que usted dice Sí, que accedemos al DUA, porfa? Ya lo puse, sí. profe Gabriel. Sí, eso, ahí lo ha puesto Natalia, El ahí en el segundo. chat. Sí, exactamente. Si lo logran ver, Sí, ¿sí? profe, ya. Ok, eso. Excelente. Muy bien. Sí, profe. Bueno, excelente, excelente. Muy bien. Cualquier cosa avísenme, ¿sí? Consúlteme, pregúnteme, para eso estamos acá. Bien. ¿Preguntas? ¿Seguimos? ¿Sí? Ok. El DUA, como ya ustedes van a comenzar a revisar, ¿no? El DUA es supremamente vital y tiene una base desde la neurociencia, que es justamente ahí donde quiero llegar. Tengo más o menos 30, 40 minutos para resumir esto de acá. El DUA tiene tres redes: la red afectiva, la red ejecutiva y la red, vamos a decir, de expresión. Bueno, estoy usando otros términos que no están en el DUA, ¿sí? Pero quiero que entiendan esto. Existe la red de compromiso, que yo la voy a llamar red afectiva, ¿sí? Por ahora la voy a llamar así. La red del compromiso tiene que ver con las emociones, con los afectos, con el interés, con el compromiso, ¿sí? La red afectiva. Más adelante vamos a ver una segunda red que tiene que ver con la representación. Es cómo la persona representa el ambiente. ¿Está bien? Esa es una segunda red, ¿sí? Eso es más cognitivo, más ejecutivo, más de lenguaje. ¿Está bien? Número dos. Número tres tiene que ver con una red de expresión. ¿Ok? La tercera red del DUA es la red de expresión, que es la red de cómo el estudiante puede expresarse para ser
por ejemplo, evaluado, por ejemplo, diferentes formas de yo poder hacer un trabajo. No necesariamente tiene que ser escrito, ni oral, verbal, gráfico, puede ser integrado, puede ser más creativo. Entonces, esta tercera red me invita a mí como docente a pensar en diferentes formas de que el estudiante se puede expresar y yo puedo aprovechar eso. Como el estudiante tiene sus habilidades, por eso es que el enfoque de la neurodiversidad, ya les decía, ¿en qué se enfoca? En la fortaleza que tiene el estudiante. Pero ¿qué pasa si el estudiante todavía está desarrollando la escritura, la exposición verbal, una pintura o un deporte? Entonces tengo que adecuarme yo como docente al estudiante, ¿cierto? Por eso es que estas tres redes ayudan muchísimo a esta reflexión. ¿Sí? ¿Ok? Sí, perfecto, vamos bien. Ahora pasemos a explicar desde un punto de vista de la neurociencia, desde la biología, ¿sí? Desde la ciencia del día de hoy, muy actualizada, ¿qué es esto de la red afectiva? Y que posiblemente está dañando las emociones de los estudiantes. Yo les pregunto a ustedes, eh, ¿qué han notado en los últimos años en cuanto a las emociones de sus estudiantes? Por ejemplo, esta pregunta que aparece en pantalla. Pueden escribir en el chat o decirme y contarme un poco. ¿Ustedes sienten que en los últimos años la ansiedad de los jóvenes, hablo de infantes, hablo de niños, hablo de adolescentes? ¿Ustedes creen que la ansiedad en los últimos años es más considerable, está aumentando? Jessica, buenas tardes, ¿sí? Jessica Jiménez. Bueno, si no, pasamos a Stephanie. Sí, Sí, profe, buenas por tardes, favor. profe. Bueno, yo Sí. considero que en los últimos años, o digamos en esta era, en esta generación, en la contemporaneidad, las emociones de los jóvenes se han cambiado abruptamente, o digámoslo así, no es que hayan cambiado, porque ellas siempre han estado allí y de cierto modo el ser humano desde niño hasta adulto ha experimentado las diversas emociones, solo que estas, en estos tiempos, en esta generación, salen más a flor de piel y se han desarrollado más. Yo digo que de acuerdo a los estímulos del entorno y todas las situaciones que nos rodean, partiendo de las energías, de la familia, de las situaciones que hoy en día se ven. Y, por ejemplo, la ansiedad es una de esas emociones que se ha disparado terriblemente hacia arriba, generando en ellos como ese descontrol, sí, como ese descontrol. También pienso que uno de los mayores factores y en común que tiene eso es el hecho de que hoy en día vivimos en un mundo en el que todo lo queremos rápido, en el que todo vivimos como en esa inmediatez, como que queremos hacer de todo y que todo sea rápido y en esa medida, pues hay Eso. mucha ansiedad. Eso es muy importante, porque analicemos, antes de ese comentario me parece supremamente interesante, analicemos lo que nos dice Vanessa y sigamos. Vanessa, sí. Bueno, buenas noches para todos. Continuando con el aporte que Buenas da mi noches. compañera y básicamente es enfocado en lo mismo, vemos unos jóvenes, en este caso pues voy a hablar de adolescentes, que cualquier situación los bajonea. Entonces, vemos que sus emociones no están bien canalizadas y por lo tanto siempre vemos chicos bastante desmotivados, ¿vale? Sí. Entonces, la ansiedad por la inmediatez que nos explica Stephanie y lo que nos acaba de decir Vanessa, ¿no? Genera en ciertos casos desmotivación o baja motivación. Entonces, vean ustedes esa parte interesante. No sé si ya ahí Jessica ya puede activar su micro. Todavía no. Sí, profe, ya fue la primera que habló. Antes ya debe Ah, bajar la sí. manito. Ah, bueno. Ah, listo. Muy bien. Entonces, sigamos en ese análisis. ¿Por qué? Ahora, la gran pregunta es, ya sabemos qué está pasando. Sí, posiblemente la ansiedad en Colombia, en diferentes lugares, Bucaramanga, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en donde ustedes estén,
¿Está subiendo? Sí. En Perú, en Costa Rica, en México, en los países donde yo trabajo, tienen una percepción similar. Si me permiten contarles, sí. Entonces, hace unas semanas estuve en Bogotá, ahora estoy en Lima. Hace unas semanas estuve en Bogotá y pregunté exactamente lo mismo. Y estuve en una escuela en el centro de Bogotá, bueno, cerca al centro, a unos 10, 15 minutos, ¿ok? Y me respondieron que también los psicólogos y docentes y directivos me decían, sí, Gabriel, sentimos que la ansiedad te está subiendo. En una investigación hecha por este señor llamado Jonathan Haidt, que por favor busquemos este increíble libro, leamos este libro, veamos los videos, busquen los podcasts, los resúmenes de libros. Jonathan Haidt, el libro se llama Generación Ansiosa. Jonathan Haidt, el libro se llama Generación Ansiosa. ¿Qué nos dice en este libro? Que la ansiedad sí, especialmente en personas, ¿no? Jóvenes, ¿ok? Menores de 20 años, la ansiedad se ha multiplicado en los últimos 10, 15 años aproximadamente 134%, la depresión también, el ADHD, que es el TDAH y otras condiciones de la salud mental, también se han eh, incrementado. Entonces, la pregunta es ¿por qué? El docente de que sí. Hay unos datos estadísticos que apoyan esa propuesta o esa hipótesis. La gran pregunta es ¿por qué? La otra pregunta que yo les quiero plantear, si ustedes quieren comenzar a analizar un poco más esto, es el autismo. ¿Qué piensan? ¿Cuántas personas diagnosticadas con autismo tenían ustedes en su aula de clases hace 10 años? Y hoy, 2025, ¿cuántas personas con diagnóstico de autismo tienen en su aula de clases? Esa es otra gran pregunta, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? Y miren lo que nos acaba de decir Dina. Exactamente, no solo está ocurriendo en los adolescentes e infantes, sino también está ocurriendo en nosotros los adultos. Entonces es comenzar a entender qué pasa en la sociedad que nos está llevando a esa ansiedad. Y para darles un poco la respuesta que plantea este libro, es que el uso de redes sociales, ¿ok? En exceso, nos está llevando a comparación, a depender del teléfono, a enviar mensajes todo momento, a, a publicar constantemente, creer que estamos siendo vistos constantemente, de que nos ven los demás o que todo eso, los likes, los me gustas, los comentarios, todo eso nos afecta emocionalmente. Y eso es como tener un dispositivo que nos esté vigilando. Eso explica en el libro. Entonces, ¿por qué? Y si nos preguntamos, y si nos preguntamos todos y somos sinceros, esa sobreexposición, como dice Amilcar, estamos sobreexpuestos a un teléfono, estamos sobreexpuestos a pantallas, a redes sociales, y eso es lo que posiblemente está llevándonos, como dice Elena, a competir con los demás. ¿Ok? Excelente. Entonces, si ya yo he descubierto, por ejemplo, ¿cuántas horas ustedes usan el teléfono al día? Media hora, una hora, pero no solo es el uso global, sino especialmente en redes sociales. ¿Cuánto tiempo usan Instagram, TikTok, videos, YouTube u otro? Y invertimos tiempo ahí. Es una gran pregunta, ¿sí? ¿Y cuánto también lo usan nuestros hijos, nuestros estudiantes? La otra gran pregunta es, ¿por qué el autismo también ha ido aumentando con los años? Miren esta estadística de Estados Unidos. Esto es alarmante. Desde el 2000, 25 años después, ¿ok? En el 2025, el autismo ha crecido 241% en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos. El dato global es aproximadamente 1 de cada 100. ¿Ok? Entonces, en un colegio, en una escuela, si tenemos 100 estudiantes, posiblemente uno ya tenga autismo. Pero en Estados Unidos, en una escuela de 120 personas, por lo menos 3 tendrían autismo. ¿Ok? Es decir, en un aula de clases de 30 a 40 personas, una persona ya podría estar desarrollando
autismo. ¿Ok? Y esto ha sido medido en el año 2025 en personas de 4 a 8 años. ¿Ok? Una de cada 36. Ahora, esto no sé si ustedes se dan cuenta de alguna forma, es un dato muy alto, es un dato muy alarmante, ¿no? Entonces, la gran pregunta, por ejemplo, Stephanie nos dice que un joven y adulto usa 5 a 8 horas. Exactamente, es comenzar a analizar cuánto usamos. Entonces, ¿por qué la ansiedad? ¿Por qué el autismo? Y aquí un dato más, ¿por qué la diabetes también está subiendo en todo el mundo? Y ojo, ustedes dirán, la diabetes es una enfermedad de adultos. ¿Qué piensan ustedes? La diabetes no solo es una enfermedad de adultos, No. es una enfermedad también de adolescentes, de infantes. A ver, hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la diabetes básicamente porque uno nace, entre comillas, con ya una insulina en baja proporción, que es lo que te lleva a que tú puedas o tengas que depender de inyecciones o de otros, sí, de inyecciones, tratamientos de insulina. Diabetes tipo 1. Pero la diabetes tipo 2, que es una enfermedad inventada por el ser humano, perdonen por ser tan directos, ocurre cuando consumimos en exceso azúcares y carbohidratos. Entonces el cuerpo se desregula, ¿no? El cuerpo dice, wow, tengo mucho azúcar. El arroz, los panecillos, los dulces, las gaseosas, todo eso son azúcares, ¿sí? Y el cuerpo solamente necesita 15 a 20 en proporción de lo que comemos en el día de azúcar como tal. ¿Ok? Entonces, si comemos 50, el porcentaje de lo que comemos en el día, 50% carbohidratos y azúcares, ya excedimos completamente lo que necesitamos de azúcares y carbohidratos. ¿Qué sucede en el cuerpo de una persona de 12 años? Si 12 años ha vivido con exceso de azúcar y carbohidratos, resistencia a la insulina, una prediabetes y a los 15 años posiblemente desarrollando un estado de diabetes. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque la diabetes también está subiendo en todo el mundo. ¿Ok? Está aumentándose cada año como ocurre en China, en Estados Unidos, en la India y a nivel global, por ejemplo. Ustedes ven Sí. la línea Profe, morada es a nivel global. Sí, disculpe, quisiera intervenir en esta parte porque casualmente creo que conecta y quizá muchos decimos, pero que tiene que ver la diabetes. Pero, por ejemplo, yo tuve una abuela que desarrolló la llamada diabetes emocional y yo muchas veces como que diabetes emocional y pues uno lo busca en internet y aparece como diabetes mellitus y dice que es un trastorno sí, metabólico causado por el estrés y las emociones. Y en realidad yo pude comprobar con el caso de mi abuela que, por ejemplo, ella se estresaba o se alteraba o un susto o algo y se le subía los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, mire sí. cómo está conectado incluso también eso de la diabetes con las emociones. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Analicen eso, por favor. Ese comentario es supremamente vital de Stephanie. ¿Por qué? Porque la glucosa en sangre depende de una hormona llamada, no siempre, pero depende de una hormona llamada cortisol. Y lo que nos acaba de decir, cuando yo estoy estresado, ¿qué es lo primero que produce tu cuerpo? Hay una hormona que se llama adrenalina. Luego viene un pico de cortisol. Luego viene que el glucagón, que es decir, lo que tienes el azúcar guardada en tu hígado, ¡pum!, se dispara hacia la sangre. Y ahí está. Entonces, estrés, adrenalina, cortisol y azúcar en sangre disparada. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy estresado todos los días? ¿Qué va a pasar? El azúcar inundando mi sangre, mi cerebro. ¿Y qué hace el estrés y el azúcar en exceso en el cuerpo? Te distrae, la tensión baja, tus emociones comienzan a desregularse, o eres más impulsivo, o eres una persona que no se puede concentrar, desenfocado. Por eso es que muchos de los deportistas el día de hoy, en Colombia, por ejemplo, hay muchos deportistas que han dejado el azúcar y su nivel de eficiencia en el deporte y a nivel académico también aumenta. Pero Gabriel, ¿cómo dejar el azúcar puede hacer que yo sea más eficiente? Suena contradictorio, ¿cierto? Pero no, es que estamos hablando de los azúcar en exceso.
Y no nos damos cuenta, pero muchos de nosotros consumimos azúcar en exceso. Pero venga, este es el análisis. Ahora pasemos a la diversidad para entender a mi estudiante. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo en mi aula de clases para mejorar el consumo de azúcar, reducir posiblemente el consumo de azúcar yo mismo como adulto? ¿Por qué? ¿Por qué, Gabriel? ¿Por qué? Porque el exceso de cualquier cosa en el cuerpo, cualquier exceso, todos lo sabemos, ¿qué es lo que Hola, produce? ¿Ok? profe, perdón, Sí, sí. habla con José Domingo, el profe, y ¿Cómo saludo a los estás? compañeros. Muy bien, gracias a Dios. Profe, usted preguntaba en la presentación quiénes éramos docentes, pero profe, vea, todas las explicaciones que han dado en este diplomado son importantísimas. Desde lectura crítica, ahora que usted habla de neurociencia y todo del PIA, DUA. Bueno, yo decía en una reunión, caramba, el estímulo del profesional en términos futuros es el dinero. Por eso se mueve uno y bien, independientemente del amor que uno le tenga a la carrera. Entonces, nosotros aquí tenemos que ser de todo un poquito, psicólogo, médico, abogado, de todo. Nos mandaron a estudiar nuevamente. Ojo, lo que ustedes están haciendo, chévere, a mí me sirve, a todos nos sirve. Pero, profe, en una hora de clase, 40 muchachos, 30, los que logren tener 30 y 25 afortunados, 35, 40 muchachos. Profesor, uno no alcanza a conocerse ni uno mismo y va a hacer un estudio. El que me diga que hace eso es mentira, desde la docencia. No más que haya estudiado neurociencia y esas cosas. Yo soy licenciado en sociales, le Gracias. digo la verdad. Gracias, José. Yo digo, muchacho, este es bueno, este es regular, este es maldadoso, aquel no, recochero. Es lo máximo que uno puede. Pero de ahí a trasfondo de las crisis emocionales y todo ese cuentico que están manejando ahora, educación de las emociones, y dejan por fuera las pruebas IFE que te están calificando por competencia. Profe, uno no le queda tiempo y vuelvo y le digo, necesita uno volver a estudiar, que el Estado le diga a uno, bueno, vamos a trabajar la cuestión de las emociones y todo este cuento que se está manejando, PIA, DUA, cómo hacer un PIA, bueno, para eso se necesita un estudio grande y leyes. Yo estuve leyendo ahora cuando el concurso para ascenso, yo estuve leyendo una Sí, cantidad de cosas y le digo, de ahí es donde yo saqué la idea. Uno aquí tiene que ser abogado, médico, psicólogo y eso. de todo. El Muy docente bien. tiene que ser de todo Me por el parece mismo dinero. Sí, profe. excelente el comentario de José. Excelente, José. Me va súper bien. Te digo algo, José. Y pensemos, reflexionemos de lo que nos acaba de decir José. A ver, cuando uno es papá, o no sé si José es papá y alguien de aquí es papá, mamá, también no nos toca ser de médico, de psicólogo, de abogado, ¿cierto? O me equivoco un poco, José? ¿Va por ahí? Sí, sí, tiene razón, profe, Sí, tiene razón. ok. El papá también le necesita aprender de todo. El docente Sí, también. sí, El profe, gerente de una discúlpame, tiene empresa razón, pero, también. profe, Entonces, discúlpame, cada uno de tiene razón, pero nosotros, no hay si que es un inventar. directivo, eso, José, gracias, gracias por el comentario. Cada uno de nosotros tiene que asumir esa capacidad de ser proactivos en la posición que nos toque en la sociedad. Por eso, vamos, seamos proactivos, ¿sí? Vamos, aprendamos todo lo que podamos. Por eso es entender lo que sucede al cuerpo, es supremamente vital. Tratemos de no llamar esto como esto es medicina, esto es psicología, esto es biología. Yo les invito a algo. Unan todo esto como el conocimiento del ser humano, nada más. Bueno, sé que simplifico todo, yo que aquí Profe. voy a caer mal con todos, pero traten de ver a la persona como una persona, como algo integral, ¿no? Porque si desestructuro a la persona en mil cosas, como que se va a hacer complejo. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros entendemos qué sucede en el ser humano, aquí es donde vamos al meollo del asunto. Cuando se atiende a una persona con TDAH, José, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un salón de 40 personas, como dice José, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un salón de 40 personas? ¿Qué hago? Pues básicamente lo que nos dice
Básicamente la ciencia, y no solo la ciencia, sino la moral humana, conecta con la persona. Conecta, pero Gabriel, son 40 personas. Pero ahí es donde viene esa capacidad de la persona para poder, del profesional, de la persona, para poder ser proactivo en esa conexión global. Por eso es que el DUA te ayuda en esa globalidad y el PIAR te ayuda en esa individualidad. ¿Sí? Vamos ahora y regresemos un poco a ese punto. Entonces, para entender yo esa globalidad y esa individualidad, tengo que comenzar a entender un poco qué sucede en el cerebro y en las neuronas de esas personas. ¿Sí? Si me permiten entonces. Bueno, un punto importante es entender lo que les estaba explicando. ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanto consumo de A? ¿Por qué tantas personas con autismo y TDAH en el mundo? ¿Por qué todo así? Porque básicamente algo que está sucediendo en la neurona es que la energía, la capacidad de producir energía, como nos decía una colega, Gabriel, tenemos estudiantes ansiosos y desmotivados. ¿Qué hago? ¿Ok? Y ahí es donde viene el trabajo del docente para poder orientar al grupo de personas que tenemos a cargo, para poder orientar, acompañar, validar sus actos, sus emociones, ¿ok? Y a partir de eso conectar con el estudiante y entender qué sucede con su energía. Si está consumiendo mucho azúcar, su energía no es que va a ser muy alta. Sí, en los primeros minutos de consumir mucho carbohidrato, su energía se dispara y luego ¿qué pasa? Tiene más hambre. Y dice la persona, pero si acabo de comer, ¿por qué tengo más hambre y más hambre y más hambre? Es básicamente lo que les decía, el azúcar genera ansiedad, genera ese desenfoque. O sea, básicamente es lo que está generando. Entonces, entender a la biología, eso nos permite. Porque miren ustedes, según esta investigación, el azúcar suele ser hasta más adictiva que una droga que todos conocemos, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, el azúcar suele ser muy, pero muy perniciosa. La sacarina, los azúcares tanto naturales como no naturales, pueden llevarnos a eso de ahí. Entonces, comencemos a entender especialmente, número uno, desde la emoción de qué es lo que pasa al estudiante. Se está alimentando bien, está teniendo buenos hábitos, está durmiendo en casa. ¿Cómo puedo hablar con el padre de familia para que me ayude el padre de familia a mejorar su alimentación, sus hábitos de sueño, su uso del teléfono, de redes sociales, de todos esos hábitos pequeños para yo generar un cambio grande, masivo? ¿Sí? Por eso les decía que el DUA nos ayuda a entender la globalidad, ¿ok? Entonces, a partir de eso, yo como docente tengo que aprender un poco de nutrición, un poco de psicología, un poco de hábitos positivos, de hábitos de estudio, todo eso para yo orientar a mi estudiante. Yo también como docente puedo orientar a mi estudiante a que pueda justamente tener hábitos saludables, ¿sí? Esa es la base del aprendizaje. Eso es lo básico, lo básico, lo básico, ¿sí? Aquí está la explicación de qué sucede en el cuerpo y en el cerebro ante eso que llamamos justamente inflamación por el azúcar, ¿sí? Entonces, esto es importante porque nos permite entender de que la energía se puede bloquear, la neurona, las mitocondrias, y aquí hay maestros de biología, me habían escrito ahí por ahí. Entonces, hay muchos de nosotros que eh, eh, debemos entender que la mitocondria, ¿qué necesita? Grasas, ¿cierto? Oxígeno y glucosa. Pero ¿qué pasa si le doy en exceso de oxígeno, por ejemplo, a una mitocondria o una neurona? Se intoxica. ¿Qué pasa si le doy en exceso azúcares, glucosa a una neurona o una mitocondria? Se intoxica. Yo sé que aquí los docentes de biología me van a entender mucho, mucho mejor. Y gracias por sus comentarios ahí en el chat. ¿Sí? Profe, buenas noches. Entonces, adelante, sí. Mi nombre es Luis Guillermo. Entré un poquito tarde, pero me ¿Cómo parece estás, Luis? interesante ante la pregunta ¿por qué aumenta la ansiedad de los jóvenes? Yo quiero agregar que hay un incremento de la carga académica. Por ejemplo, con eso de la jornada extendida.
uno ya ve jóvenes estresados. Hoy me manifestaban muchos estudiantes. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, y Sí, hágamele sí, para que sí, avancemos. sí. Sí, Puede compañeros. escuchar. Sí, entonces, me manifestaban que están ya ansiosos y estresados con lo de la jornada extendida y apenas lo estamos empezando. Las altas expectativas y la presión por alcanzar el éxito que le infundan a los niños desde el hogar. La otra es la necesidad de ellos ser aceptados en su rol, en su grupito de amigos, el miedo de hacer el ridículo. Pero lo que dice el profe Gabriel es verdad, nosotros digamos que minimizamos un poco con nuestras tareas pedagógicas dentro del aula. El otro es como esa sobreexposición a las redes sociales es verdad. Ahí pues se tendría que hacer un trabajo muy alto con padres de familia, profesores, inclusive con estudiantes, de qué manera se puede regular tanto en el hogar como en el colegio. Y esa inseguridad que ellos tienen ante el futuro, ante sus proyectos de vida, eso los lleva a ellos a aislarse de sus grupos de amigos, a tener dolores de cabeza. Uno todos los días, los estudiantes le manifiestan, profe, me voy a salir un ratico porque tengo mucho dolor de cabeza. Esos cambios repentinos de comportamiento los llevan cada día a identificar a uno como profesor que estamos trabajando con unos jóvenes bastante ansiosos debido a todos esos problemas. Sí. Gracias, Luis. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Miren lo que está en pantalla. Primero, hay un libro, me lo pueden pedir, pero no sé qué tan posible sea compartirlo, pero si no, en internet, por favor, ustedes me dicen, Gabriel, ¿qué hacemos? Por ejemplo, John nos dice, ¿cómo controlar el azúcar? ¿Qué hacemos, Gabriel? Bueno, yo sé que esto es muy poquito complejo porque yo lo vivo con mi hijo, lo vivo con mi familia, todos nosotros lo vamos a vivir, pero es comenzar desde nosotros. Regular el azúcar, bajar el azúcar a las bebidas, al agua, sí, a las bebidas que tenemos. Por ejemplo, número uno, reducir el consumo nosotros de gaseosas, de edulcorantes, bla, bla. Reducir el consumo de panecillos, de galletas, de ultraprocesados, los embutidos, por ejemplo, muy famosos y usados en Colombia, en el desayuno, almuerzo y hasta incluso en la cena, tienen azúcares añadidos. ¿Ok? Bueno, hay que bajarle un poco o que no se convierta en la base de la nutrición de nosotros. Porque si no, ya ahí, ya, eso podemos hacer. ¿Qué hacemos en la escuela? Pues conversar con los directivos de la escuela, con los docentes, con los padres de familia, para en vez de hacer por ejemplo, una festividad llena de dulces, venga, traigamos frutos, conversemos, traigamos otras formas de no llenarnos de productos no naturales, ¿cierto? Otro que hacen, que he visto muchas escuelas que hacen Free Sugar Day, el día libre de azúcar, ¿sí? O la semana libre de azúcar. Y todo el colegio en la perspectiva, o sea, juguemos, seamos muy creativos en eso, ¿ok? Eso es lo que podemos ir haciendo. En la dieta, Profe, buena, pausas, permiso. sí, sí, Hace rato quiero preguntarle sí, entonces, pero ya me ha ido respondiendo, me disculpa, soy Vanessa de nuevo, adelante. porque hoy en día me he venido cuestionando por qué tenemos tantos niños jóvenes con TDAH y que tenemos que en las instituciones hacer DUAR, PIAR. Pero usted ya me está dando respuesta, por eso gracias. También es importante tener en cuenta que contamos con adultos hoy día con TDAH. No Sí. solamente son los niños, no solamente son los adolescentes, nosotros también lo tenemos. Y usted ya me está dando la respuesta. ¿De dónde surge esto? Las malas condiciones de vida que tenemos. ¿Vale? Para que tengamos Hola, en cuenta esa parte también. Wow, increíble, profe, buenas tardes. increíble. Sí, Sí, buenas tardes, profe. Bueno, buenas escuchando tardes. las clases, muy interesantes las clases de hoy, profe, muy buenas, pero es algo preocupante, ¿sabes? Yo misma estoy cuestionando acá y digo, sí, yo trabajo en parte rural, o sea, en campo. Sí, es como que hablando de la alimentación de los niños, si nosotros miramos esa parte desde el inicio en el preescolar, digamos que en el preescolar los niños es lo fundamental porque es cuando se están desarrollando más que todo
su parte emocional, las neuronas, por decirlo así, en la alimentación, en las sus loncheras que traen los padres, bueno, hablando si estoy en el campo, en la ciudad, mirando esa parte que ellos le echan como que muchas chucherías, por decirlo así, muchos mecatos, y eso lo entera, lo lleva a una parte como tener mucha ansiedad, muchos, mejor dicho, ahí se forma lo que es. Pero acá en el campo, profe, si un niño en condiciones vulnerables, o sea, no tiene de pronto para una buena alimentación, comerse una manzanita o algo así, ¿qué tiene que hacer ese niño? O sea, él por lo general compra es puro dulce, 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 y eso le genera una adrenalina que, mejor dicho, que es como que para controlarlo uno tiene que estar listo porque tiene tanta energía, pero es debido a lo que se está alimentando, mucho dulce que está comiendo. Sí, Y sí, la alimentación influye mucho en el ser humano, en cómo uno, para poder uno tener una buena salud, tiene que alimentarse bien. Pero, profe, que a veces sí, uno se cuestiona, ahí, estamos viviendo un flagelo de una escasez sí, y lo poquito que hay es lo que podemos consumir. Padres que trabajan, o sea, si tienen eso. para comerse una sola alimento, se lo come y uno queda, wow, y ese niño, entonces, ¿cómo va ese niño a rendir si está así con esa poca alimentación que no tiene unos nutrientes bien Vamos, específicos en su ahí cuerpo? Es como, es, sí, sí, sí entiendo a dónde, sí entiendo la preocupación, sí entiendo la preocupación. Y gracias, gracias, gracias Entonces, por eso. Sé que, añadiendo otra cosita, uno ve estudiantes iniciando la jornada consumiendo bebidas energizantes. energizantes. Vive 100, Vive 1000, creo que se llama, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ok. Todas esas bebidas, todo eso de ahí, yo sé, a ver, son condiciones del sistema, o sea, del comercio, del marketing, de lo que está en abundancia. Sí, yo entiendo. Y ustedes miran, Gabriel, ¿cómo voy a cambiar algo que ya está instalado? ¿O cómo hago para que un padre de familia le dé la alimentación adecuada a su hijo? Venga, partamos primero desde la proactividad. Partamos desde yo como docente, si sé que esto está afectando o disminuyendo la productividad de un estudiante, comenzar más que obligar a un padre de familia, es primero brindarle evidencia y acompañar al padre de familia en la medida de lo posible, ¿ok? No vamos a solucionar un problema global porque esto es muy difícil, pero podemos ir a acompañar a los padres de familia enviándoles un video sobre microbiota y azúcar, sobre el impacto del cerebro. Hay muchos videos míos en YouTube, por favor, o en mis redes sociales, pueden ingresar. Ahí está mi nombre, es Gabriel Lázaro Cruz. Ya hay videos en YouTube y en Instagram y compartan esos videos. Hey, papito, mire este video, mire lo que está pasando con su hijo, puede que pase esto. Sobre la dieta, la microbiota, el ejercicio, el sueño, el estrés, las sustancias no naturales, como acaba de decir nuestra colega, estas bebidas energizantes. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes van a la escuela durmiéndose el día anterior a las 12, 1 p.m. por jugar, ¿cierto? Jugar, a ver, no está mal el poder compartir espacio con sus amigos, ¿cierto? Pero el tema está, como dice Jesús, los hábitos. El que el padre ayude a sus hijos, acompañe, más que obligar, acompañe a sus hijos. A ver, ¿qué pasa si el papá se duerme a las 1 p.m. y quiere que su hijo se duerma a las 9 p.m.? Pues hay una, ¿cierto? Hay un como un desfase, ¿cierto? El ejemplo que damos nosotros como padres, como docentes, también importa y muchísimo. Entonces, viene de nosotros cambiar nosotros como adultos, reducir el azúcar, dormir mejor, hacer ejercicio, el estrés, evitar sustancias no naturales y dar el ejemplo, poco a poco va a cambiar toda la estructura que les digo. No va a ocurrir de un mes a otro, va a tomar su tiempo, ¿sí? Así que con tranquilidad. Número uno, las emociones desde un punto de vista de la alimentación, hemos hablado el día de hoy. Número dos, que nos queda ya unos minutos, ¿cierto? Número dos, si ustedes me dicen, por favor, Natalia, me dice cuándo me queda y yo encantado. Número dos, red de representación, que es el DUA. Número uno, la red emocional. Pero no hemos hablado de emociones, Gabriel. Sí hemos hablado de emociones en el fondo.
porque hay aspectos de la vida, condiciones que afectan las emociones. Esa es la relación. Ahora, número 2, de cómo representa el estudiante el mundo. Ustedes se han preguntado cuántos sentidos tenemos nosotros. Escríbanme en el chat, por favor. ¿Cuáles son los sentidos que tenemos nosotros? ¿Son 5 o son más? ¿Qué piensan ustedes como docentes? ¿Solo tenemos 5 sentidos? ¿Tenemos 6 sentidos? ¿7 sentidos? ¿Más sentidos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué esto es clave? Porque a partir de que yo como docente entienda que solamente existe la visión, la audición, el tacto, el olfato y me falta uno más, y es solo 5 sentidos, puede que mi mundo de aprendizaje sea muy limitado. ¿Cuáles son los otros sentidos que tenemos nosotros? Tenemos 7 sentidos, Diana. ¿Cuáles serían esos 2 más? ¿Cuál es el sexto y séptimo sentido? ¿Alguien por La ahí? intuición, La la intuición, que es alimentación, el diga la gut alimentación. instinct. Eso, muy bien. ¿Y cuál sería el séptimo? Hay otros dos sentidos que sería el propioceptivo, Muy bien. vestibular. Eso, muy bien. Ese sería el octavo, el vestibular. Muy bien. ¿Ok? La intuición se llama interocepción, ¿sí? Para decirlo técnicamente, ¿sí? Para que no se quede como un término popular. Y propiocepción, que dice Diana, es cómo yo veo, cómo yo siento mi cuerpo, los músculos, la posición neuromuscular o músculo-esquelética, ¿sí? No se olvide, y hay más, el sentido de la recompensa, el sentido del dolor, y hay más y más. Ahora, la pregunta es, ¿cómo uso esos sentidos en mi proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, Gabriel, sí, yo uso láminas, uso gráficos, uso videos, uso texto, uso todo eso. Ahora, el detalle está en cómo uso el sentido propioceptivo en una clase de francés, de inglés, de biología, de geometría. Por ejemplo, todos en este momento, si lo estuviéramos en vivo, haríamos una dinámica para que propioceptivamente hagan, por ejemplo, la letra A, puede ser la letra E, ¿cierto? O sea, es comenzar a usar no solo el sentido visual, auditivo, que es el que más se usa, por eso es que comencemos a usar, por ejemplo, en el aula de clases, dependiendo de las condiciones de tu aula de clases, dependiendo de lo que puedas llevar a tu aula de clases, aromas, música, audífonos para algunos estudiantes que necesitan relajarse, audífonos especiales, por ejemplo, estos que tengo acá, si en el caso es posible, si en el caso no, pues obviamente difícil, unos audífonos que puedan bloquear el ruido, el sonido, porque a las personas con autismo o con ansiedad puede que eso le ayude enormemente. Es decir, comenzar a usar los sentidos que yo he dejado de lado, el sentido del tacto, el sentido propioceptivo, el sentido visceral, interoceptivo que vamos a hablar ahora. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué sucede en una persona cuando tiene ansiedad? Una persona con TDAH, autismo, que a veces es hipersensible, no a veces, normalmente una persona No con se, autismo, perdón, no se suele ser, mantiene sentado en la silla, el por estudiante no se ejemplo, mantiene, el estudiante no se concentra, tiene ok, como algo Consuelo, siempre para decir. Sí, Consuelo, profe, hola. Sí, vamos señor, a hola. una, Hola, una técnica, profe. ¿cómo estás, Consuelo? ¿Cómo Bien, podemos bien. decir, cómo podemos decirle a un estudiante, tú no te concentras de otra forma? Porque decirle, hey, tú no te Se paran concentras mucho de como, la silla, ya, se paran ¿cómo? de la silla, piden permiso al Espérame. baño, o sea, que no se encuentran en el salón de clase. Muy bien, Consuelo. ¿Cómo podemos decirlo de otra forma más diferente? ¿Me dejo Pues entender? presentan Por como ansiedad, ansiedad de que se acabe la otra clase, forma, muchas. otra forma, otra forma. A ver, ayúdame, Consuelo. Decimos que son canzones. Oh, pero algo más amigable. Quiero ser directo con ustedes. ¿Cómo le decimos a un estudiante? Hiperactivo.
Estudiante hiperactivo. Más amigable. Hiperactivo suena a Inquieto. calificativo. Inquieto. Venga. Ok, utilicen la palabra que sea en proceso. Por ejemplo, no es que tengan que usarlo, pero es un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Tú, Carlos, eres un estudiante en proceso de controlar tus emociones. Es diferente a decirle, tú no te controlas en tus emociones. O, José, tú eres un distraído. Mejor decirle, José, tú eres una persona que está desarrollando tu capacidad de atención y de enfoque. Es diferente, porque si le decimos a un estudiante, tú eres un desordenado, ¿qué etiqueta se va a quedar el estudiante? Soy desordenado. Pero si le decimos, tú eres un estudiante que está desarrollando la capacidad de ordenarse, es diferente, ¿cierto? ¿Ok? ¿Ok? No sé si les gusta Sí, eso de ahí. claro. ¿Sí? Ok, Y es ahí diferente. no lo El vamos a lenguaje, herir. De pronto, profe, ahí no se va a exactamente. herir. Y no solo eso, porque decirle a una persona todos los días, inquieto, desordenado, molestoso, bla, 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 lo etiquetas. Y se queda un Y de estigma. este tipo de estudiantes se encuentran mucho en el aula de clase, profe, y que Y aún no están nosotros, diagnosticados con ausentismo y o nosotros, este tema que usted tocó especial. eso. Me gusta mucho esa forma. Y nosotros, Consuelo, me incluyo, a veces propiciamos eso. Profe, ¿Sí? Entonces, por eso, pero también adelante, sí. tengo una crítica constructiva también hacia Por la favor. misma parte científica, desde la parte de psiquiatría y de psicología, que a veces como que dan diagnósticos o dan, digámoslo así, como resultados o exámenes muy deterministas frente a las situaciones personales que vive Sí. cada persona, valga la Eso. redundancia, ¿cierto? Entonces, Jonathan, eso lleva sí. como que esa persona ya se estigmatice, se tache de una u otra forma y de esa manera como que en el inconsciente colectivo de muchos se nos va metiendo que sí, que tal persona padece tal o cual cosa, entonces ese va a ser tal o cual cosa. Y Sí. no sabiendo que sin duda alguna eso en últimas es como una programación mal hecha dentro del inconsciente y subconsciente de la persona, al punto que incluso Justamente, yo, por ejemplo, voy a hablar de un caso de un estudiante sí. y es que entre comillas fue diagnosticado con TDAH. Él se para continuamente del puesto, pero el estudiante es tan inteligente que él aprovecha ese diagnóstico para él no hacer nada y él mismo, digamos así, como que manipular o controlar a los docentes y justificarse para ser rebelde con la mamá y relajarse y Excelente, no entregar Jonathan. nada. Eso Entonces, hasta es lo dónde eso también importantísimo. nos haga un daño en el aula. Sí. Por eso, Jonathan, Profe lo que Gabriel, quiero transmitirles, sí, qué pena. Nos quedan 5 minutos. nos quedan 5 minutos. Sí, señor. Entonces, este es el mensaje, entonces, para ir redondeando la idea. Y eso que nos acaba de decir Jonathan es supremamente vital, porque la neurodiversidad invita a eso. A ver, por eso es que Jonathan, al inicio, no sé si estuviste, hablaba del modelo médico-patológico. ¿Recuerdas? ¿Sí? Ya. La idea es Sí, sí. salir de ese médico, salir de ese modelo. Porque lo que nos acaba de decir Jonathan es el modelo médico-patológico. La neurodiversidad que quiero yo hablarles el día de hoy, que intento hacer entender y reflexionar en todos ustedes, es un modelo evitando las etiquetas. ¿Ok? ¿Cómo, Gabriel? ¿Cómo hago? Pues si el lenguaje está hecho de etiquetas, ¿cómo puedo hacer eso? Cuando tú hablas con una persona que está desarrollando algo, por eso les decía ese ejemplo. ¿Cómo entiendo a una persona entonces? A través de su mundo interior. Hay un sentido que les invito a que analicen, piensen, averigüen, investiguen como docentes, como papás, les va a ayudar muchísimo. Y como personas profesionales, si quieren optimizar su trabajo profesional, es la ciencia del nervio vago. No les voy a hablar mucho de eso porque ya no nos queda tiempo, pero es averigüen. Por favor, busquen mucho en redes sociales, en YouTube,
especialmente en YouTube hay conferencias mías, busquen, escriban mi nombre, Nervio Vago y Gabriel Lázaro, hay muchas técnicas ahí publicadas, ¿ok? Para que complementen lo que hemos hablado el día de hoy. Y entonces es entender a una persona evitando las etiquetas lo puede usar el profesional, el adulto, el psicólogo, eso, listo, ahí en la comunidad de científicos por ahí ya que sigan usando la etiqueta, ¿ok? Yo como docente, en mi lenguaje interno lo puedo hacer, pero en mi lenguaje externo es usar un lenguaje más amigable, en desarrollo, en proceso, ¿ok? Bueno, aquí hay varias cosas que ya no he podido conversarles, pero ese es el mensaje. Por ejemplo, ¿cómo es una persona con autismo? Tiene hábitos fijos, conductas restringidas, estereotipos, ecolalia. Bueno, pero eso no hay que normalmente decirle al estudiante. Es decirle, tú eres una persona creativa, súper ordenada, tú eres una persona que puede desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, una persona con autismo tiene alta sistematización, una alta memoria, se llama hipermnesia, un alto cálculo matemático. O sea, es en vez de usar esos calificativos tan crudos, tan fríos, comenzar a usar estos calificativos más creativos, de proceso. Aquí está explicado para que quede en la grabación, ya ustedes lo ven después. ¿No? En vez de llamarle TDAH, TDAH, TDA, es decir, usar, por ejemplo, desarrollo contigo las fortalezas, te acompaño y te valido. No se olviden de esas dos palabras. Acompaño al estudiante en ser creativo, valido sus emociones. Se comportó mal, entre comillas, Gabriel. Valido sus emociones, acepto sus Profe, emociones, ¿ok? profe, Y un momento acompaño. la Con esto diapositiva termino. de atrás, por favor. Con esto, está en la grabación, ¿sí? Con esto ya vamos terminando. Entonces, pasar de estos calificativos, como ustedes me acaban de decir, y perdón por ser tan directo, a pasar estos calificativos. Acompaño, valido. No se olviden de eso. ¿Dónde encuentro información validada por un científico llamado Daniel Siegel? En un libro que se llama Disciplina sin lágrimas. Si no lo hemos leído, por favor, leamos ese libro. Disciplinas sin lágrimas. Ayudemos a los estudiantes a ser más creativos. Planteemos la nutrición como algo básico, vital en las escuelas. ¿Sí? Estrategias nutritivas. ¿Sí? Número 1. Número 2, equilibrar la conducta. Ya no hemos podido hablar, ahí hay varios puntos. No es invertir 10.000 millones de pesos colombianos en una estrategia, un programa súper caro. Nosotros como docentes podemos comenzar a cambiar nosotros, ¿no? Y ahí está mi Instagram, pueden escanear el QR o buscarme en Instagram, descarguen toda la información que tengo en Instagram, tengo videos, posts, compartan eso a los padres de familia, a los directores. Eso se llama psicoeducación. Natalia, muchísimas gracias por la invitación. Me pareció muy interesante que ustedes hayan reaccionado a los puntos. Me encantaría saber más. Ahí Natalia puede compartirle más información. Gracias, gracias Natalia. Profe, muchas gracias. Yo creo que el tiempo no fue suficiente. Por acá estoy leyendo algunos comentarios de los profes en donde mencionan pues que no pudieron participar y todo lo demás. Yo les puse en este momento por el chat algunos videos mientras el profe iba hablando. Yo iba buscando como los recursos y se los fui colocando. Bueno, profes, esta semana damos inicio a este. Profe Gabriel, me están preguntando si usted puede compartir esta presentación. Sí, sí, claro que sí. Yo Listo. se las El comparto. profe me la comparte y nosotros se las hacemos llegar a ustedes por los grupos en Teams. Entonces, les estaba diciendo que hoy damos entonces apertura a este módulo. Este módulo es de trabajo muy autónomo. Van a ir encontrando en los distintos grupos de Teams a los que pertenecen las indicaciones, los videos y todos los asuntos complementarios para que logremos desarrollar un elemento de DUA y un elemento de PIAR y que nos pueda, digamos, aportar en nuestros procesos educativos. Van a tener ahí contacto con algunos profesores que les van a dar unas asesorías y todo lo demás. Los profes que van a participar de la hackathon presencial, pues van a tener la oportunidad de profundizar en estos aspectos, pero ya en términos de retos, entonces van a desarrollar unos retos en torno al DUA, al PIAR, a las didácticas innovadoras y al uso de la inteligencia artificial.
Les agradecemos mucho a todos el haberse conectado y nos vemos dentro de 8 días con la otra masterclass en torno a las didácticas innovadoras y las metodologías activas. Muchísimas gracias y Natalia. feliz noche. Hasta luego, Natalia. Natalia. Muchas gracias. Señora. Buenas noches. Muchas Hola. gracias. Natalia, Hola. tengo una inquietud. Sí, Una inquietud. si quieren esperen un noches, muchas momentito, gracias. esperen, para yo detener la grabación y los que tengan inquietudes se quedan conmigo, no hay ningún problema, yo se las aclaro.